Asfixiados y calcinados. Así terminó la vida de 81 personas privadas de libertad en la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010. Este recinto penitenciario se transformó en el escenario de la mayor tragedia carcelaria del país. Jorgito llevaba como 3 años. 3 años y medio, estaba condenado a 5. Y estaba primero en la ex penitenciaría y como que yo le aconsejé que se fuera de ahí porque como que la Penny es conocida por las muertes y todo, y le aconsejé que se fuera a San Miguel porque había más vecinos ahí, pensábamos que era más tranquilo y yo creo que fue el peor consejo. El origen del siniestro comenzó semanas antes y fue advertido por los propios internos a sus familiares. Jorge Manríquez, uno de los reos fallecidos, a fines de noviembre de 2010, llamó a su hermano César para contarle que el ambiente en el ala norte y sur de la Torre 5 era tenso y peligroso. Ya se habían tirado agua caliente, ya se habían agarrado a apuñalar a los presos arriba y mi hermano ya me estaba diciendo: hermano, está la escoba, nos juntaron unas bandas rivales y aquí se están matando entre todos. La situación se agudizó el miércoles 8 de diciembre de 2010, alrededor de las 5:30 de la mañana. Una riña interna desencadenó el fuego cuando los presos manipularon un cilindro de gas. En cosa de segundos se prendieron sábanas y colchones y, a pesar de los gritos de los internos en medio de las llamas, los candados de las celdas continuaron en su lugar. Lo dramático es que se veía que habían tratado de levantar, no pudieron abrir las puertas, no tenían herramientas apropiadas para abrirla, no llegó bombero a tiempo, hubo gendarmes heroicos que trataron con algunos presos de levantar el fierro de las puertas desde abajo y ahí lograron arrancar, tengo entendido que 2 o 3 internos. Están cerrados. Los vecinos de esta calle ubicada en el sector sur de la capital fueron testigos de estos escalofriantes gritos provenientes del recinto penitenciario. Los propios internos llamaron a bomberos con los teléfonos que, a pesar de estar prohibidos, tenían en las celdas. Como a las 5:50, aprox, por lo que recuerdo, nos llega la alarma de fuego, fuego estructural, que es la clave. Y la clave decía que era en un lugar con alta afluencia de público. Todo eso se resumía en una clave. Nosotros salimos desde Salesianos con Gran Avenida y al doblar ya se veía la columna de humo. Yo llegué antes de que llegaran los bomberos ahí a la cárcel. Nosotros llegamos. Y cuando llegaron los bomberos, Gendarmería no los dejó de entrar por el lado donde tenían que haber entrado. Y esa es la impotencia grande que yo tengo porque yo sé que los bomberos hicieron todo lo imposible para poder entrar. En 1982, este lugar fue inaugurado como la cárcel de San Miguel. Los más de 1.600 internos vivían hacinados y casi sin actividades de reinserción social. El 8 de diciembre del año 2010, las precarias condiciones quedaron visibles en una de las tragedias carcelarias más grandes de nuestro país. Y es que el hacinamiento había sido advertido un año antes en un lapidario informe de la Corte Suprema. La fiscal judicial de la época, Mónica Maldonado, señaló que el recinto penitenciario tenía una capacidad de 800 internos y había más del doble. En ese informe lo principal fue dar a conocer el hacinamiento inmenso que existía. Este hacinamiento era tan alto que era el más alto, de todas maneras, en Latinoamérica, incluso comparándonos con España y con países europeos. El Ministerio Público le imputó a 8 funcionarios de Gendarmería la figura de cuasi delito de homicidio y 2 años más tarde, en abril de 2013, se inició el juicio oral, donde declararon los testigos y la Fiscalía presentó pruebas para acreditar la responsabilidad de los encargados del penal. En el juicio, a pesar de que, de mi opinión, ¿no es cierto?, que enfocaba la responsabilidad en Gendarmería, con razón, los sentenciadores determinaron que no fue posible saber quiénes eran, individualizar quiénes eran los gendarmes responsables. Entonces la responsabilidad se hizo caer en el Estado.
El 30 de abril de 2014, el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desechó todos los cargos presentados por el ente persecutor y de forma unánime decidieron absolver a los imputados, ya que, según los jueces, no fue probado el dolo homicida. Meses después, en agosto de ese año, argumentando que los imputados tuvieron una reacción oportuna, la Corte de Apelaciones de San Miguel y el máximo tribunal confirmaron la sentencia de una de las tragedias carcelarias más grandes del país.